Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento del instructor Franco Andrés Mancilla, especialista en entrega de soluciones analíticas a necesidades y problemáticas del negocio, tal como inversiones, operaciones y riesgos. Académico de la Universidad de Chile en cursos de riesgo financiero del Magíster en Finanzas y Métodos Cuantitativos. Sus temas de investigación son eficiencia de mercado, riesgo financiero, machine learning y econometría. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión de webcast en la que vamos a revisar riesgo y crédito con Risk Simulator. Bien. Eh, bueno, principalmente, a diferencia del webcast, uno de los webcasts anteriores en la que vimos riesgo y crédito, pero apoyado en Stata, aquí principalmente nos vamos a enfocar en una herramienta que es, derechamente, que es un complemento de Excel, en la que se pueden hacer diferentes y aplicar diferentes métodos para gestionar el riesgo. Entonces, principalmente lo que quiero enfocarme hoy día es introducir un poco qué es la gestión del riesgo en términos introductorios para que después podamos pasar a RICS para comenzar a ver cómo se construye un modelo de riesgo de crédito de la forma principalmente tradicional, perfecto, porque hoy en día hay personas que están aplicando ciertas metodologías más avanzadas con el Machine Learning para la gestión de riesgo, o sobre todo para el riesgo de crédito, pero siguen habiendo instituciones en la que siguen trabajando con metodologías tradicionales para la construcción de estos modelos. Bien, entonces, principalmente hoy en día, todas las instituciones financieras principalmente que eh, necesitan gestionar su riesgo, bien, y existe principalmente una relación directa entre de rentabilidad y lo que son denominados conceptos de riesgo, y por eso existen un abanico de diferentes tipologías de riesgo, por ejemplo, riesgo mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, entre otros, que en parte todas esas tipologías de riesgo pertenecen dentro del riesgo financiero. Perfecto. Y la par de riesgo financiero existen otros tipos de riesgo estratégico, etc. Entonces, principalmente el que vamos a ver hoy día, el que en parte nos vamos a concentrar, sobre todo en la cuantificación y cómo se puede gestionar el riesgo con diferentes tipos de modelos que hoy día existen, nos vamos a concentrar en lo que es el riesgo de crédito. Bien. Entonces, principalmente el riesgo de crédito no es más que supongamos, una salida con amigos en un restaurante, en la que cuando llega el momento de pagar, uno toma la cuenta y uno es el encargado de pagar la totalidad de la cuenta, y le dicen, oye, yo después me encargo de cobrarles a cada uno. Bien, hay algunos principalmente que no les gusta tener deuda. Yo tengo amigos que no les gusta tener deuda, así que pagan apenas sale la cuenta, depositan al tiro. Hay otros que principalmente te dicen, oye, vos todo de pagar mañana, perfecto, lo cumplen, y hay otros derechamente que no pagan. Y tú en ocasiones le estás diciendo, oye, cuando fuimos a comer, bien. Entonces, principalmente, el riesgo de crédito es eso, y principalmente surge cuando la contraparte está indispuestas o son totalmente incapaces de incumplir sus obligaciones contractuales. Bien, y eso en parte, en, en ocasiones el riesgo de crédito se ha confundido en parte con el riesgo operacional. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa que debe, perfecto, que es distinto a que yo debo y estando en mora, perfecto, y ¿qué sucede cuando yo como empresa soy incapaz de pagar? Lo que sucede es que principalmente, ¿qué riesgo se considera? Se considera un riesgo porque yo como empresa realmente estoy indispuesto de pagar, es decir, no tengo capacidad de pago de mis obligaciones, o entra bajo el concepto de riesgo operacionales que en parte el analista que cuando me evaluó para asignarme el crédito, esta persona derechamente se equivocó o algo hizo mal y me dieron el crédito con un perfil no correspondiente o con una tasa no adecuada o con un nivel de provisión no adecuado.
Entonces hay que definir derechamente cada vez, cuando hablamos de estos tipos de riesgos, tenemos que definir claramente las diferencias y las políticas que conllevan a cada uno de ellos. Entonces, principalmente nosotros en riesgo de crédito podemos observar dos tipos de formas, o separarlo en dos tipos de activos, unos activos que son más del estilo financieros, bien, y otros que son activos más del estilo crediticio. Y principalmente de activos que son crediticios están todos los que son crédito de incumplimiento de carteras comerciales, carteras hipotecarias, cartera de consumo y otros tipos de activos. Y por el lado de activos financieros están todo lo que son papeles bancarios, papeles privados, derivados, bonos, etc. Bien. Y para cada uno de estos, principalmente activos, existen diferentes métodos para cuantificar este riesgo de crédito que hay detrás. Entonces, una forma principalmente de cuantificar esta pérdida esperada, principalmente por este incumplimiento, está la que es la fórmula tradicional, que es la fórmula de pérdida esperada, en la que tú quieres representar el costo de participación en el negocio del crédito. Entonces, para calcular, llegar a calcular principalmente la pérdida esperada, tú necesitas de tres componentes principales. Uno que es la EAD, que es el monto expuesto al momento en default, es decir, ahora, se puede entender como default, también hay una definición de default, es decir, no es que pase un día y yo entro en default. Entraste una mora, sí, de un día, pero no necesariamente está en default. Incluso las normativas principalmente se concentran en definir bien lo que es default y los diferentes tipos de mora que existen, desde cartera irregular, que creo que es de 30 a 90, tengo entendido que es de 1 a 90, cartera vencida, 90 a 180, y cartera castigada, que es sobre 180 días. Entonces, y para cada uno de esos tramos, principalmente de mora, es lo que nosotros aplican ciertas gestiones de comerciales, o mejor dicho, en vez de gestiones comerciales, gestiones de cobranza. Perfecto, que hay diferentes tipos de canales en la que va el banco, la institución que contrató al banco para ir a cobrar, independientemente de la cartera en que se encuentra. Entonces, por ejemplo, una cartera principalmente que esté en cartera vencida, ya están a punto de liquidar, de vender la deuda, existen otros cobradores, irse al punto de vista legal. Entonces hay todo detrás un juego que es una estrategia que tienen que considerar las instituciones o las áreas de cobranza para comenzar el cobro. Y es el cobro, no lo toma la persona que debe, que en parte sí, pero pasa también por parte del banco, que al principio lo tiene que ir pagando hasta que la contraparte le logre cancelar el pago. Perfecto. Entonces, está el monto expuesto al momento de default, está la tasa de recuperación, perfecto, es decir, cuánto yo estoy dispuesto, cuánto yo voy a capturar del monto que está expuesto, que entró en default, perfecto, y si yo le calculo uno menos de eso, es lo que se llama la LGD, bien, y está por el otro lado lo que es la probabilidad que el cliente incumpla, perfecto, que usualmente es un cálculo que hay diferentes formas de calcularlo, aquí vamos a ver algunas, perfecto, y la parte práctica también, que es ideal encontrar cuál es la probabilidad de default de que el cliente principalmente incumpla un pago. Perfecto. Entonces, ¿de qué forma se puede calcular esta probabilidad de incumplimiento? Y esto comenzó con el modelo de Z-Score de Altman en el 68, que principalmente Altman lo que hizo fue aplicar un análisis discriminante como una especie de técnica multivariante. Perfecto, de las cuales él utilizó 66 empresas. Él no lo hizo para personas, sino lo hizo para empresas. Y de estas 66 empresas, consideró 22 variables. Variables predictores que expliquen principalmente para predecir el riesgo de quiebra. Perfecto, él no se concentró precisamente en lograr capturar el incumplimiento, sino más bien la quiebra. Y encontró que principalmente de estos 22 predictores, 5 de estos calificaron, de los cuales está lo que es capital de trabajo sobre activos totales, utilidades retenidas,
sobre activos totales, EBITDA sobre activos totales, valor de mercado sobre pasivos, ventas sobre activos totales. Y más adelante, como vieron que esto en parte era bien innovador la metodología que utilizó para poder capturar ese riesgo de quiebra, comenzaron a mejorar. Es decir, ya no solamente consideraron empresas de un tamaño, sino empezaron a introducir empresas de mediana y grandes empresas, empresas del sector no manufacturero, razones financieras y contables. Perfecto. Y principalmente este modelo comenzó a ir mutando de cierta forma, mutando la aplicabilidad y aplicándolo en diferentes tipos de contextos, que uno de estos contextos fue aplicar estos tipos de modelos utilizando lo que es para capturar la probabilidad de incumplimiento. Bien. Hoy en día, principalmente, como les comenté, existen muchos modelos, de los cuales estos modelos son bien utilizados, pero en los negocios, en un punto de vista bancario, está muy normado la construcción de modelos. O sea, no solamente por el ente regulador, sino si yo, por ejemplo, fuera, por ejemplo, un Banco Santander, este Banco Santander Chile también está regulado no solamente por la CMF Chile, sino también está regulado por lo que es Santander España. Santander España se rige por toda la que es la normativa europea. Entonces, está bien perimetrizado lo que es la construcción de modelos y qué técnicas poder utilizar. Perfecto. Solamente que hoy en día, como salió en todo este mundo del Machine Learning, salieron un sinfín de técnicas que lo que tratan es mejorar el poder predictivo de estos modelos tradicionales que hoy se utilizan. ¿Y que es un modelo tradicional? Un modelo de regresión logística, por ejemplo, pero solamente que los entes reguladores no tienen los compendios de las normas para poder regular la construcción de estos modelos, o derechamente el corporativo que dice, oye, ¿de qué forma te puedo regular o puedo verificar o validar tu modelo que lo hiciste con Machine Learning? Entonces aún no tienen esos cuadernos metodológicos que te permiten validar si este modelo es bueno o no es bueno en comparación a lo que se hace actualmente. Bueno, pero principalmente, como bien les comenté, la probabilidad de incumplimiento no es la única gestión que se desarrolla a través de modelos. Perfecto, también, como les comenté, está lo que es cobranza, perfecto, y qué canal y cuándo cobrarle a clientes se pueden trabajar mediante modelos y no solamente a través de la expertise de los cobradores. Perfecto, para que sea principalmente, para que sea una cobranza mucho más efectiva a la hora de ir al cliente y que él parte te pague, bien, sin afectar también la reputación de la institución. Perfecto. Entonces, están también, por ejemplo, y una de estas metodologías que se utilizan para abordar esos temas son las denominadas cadenas de Markov también. Bien. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo estoy, como les comenté, en un ciclo o en una cartera, por ejemplo, irregular, bien, de 30 o de un día a 90 días, ¿cuál es la probabilidad que ese cliente esté en la cartera regular, pase a una cartera vencida, por ejemplo, de 90 a 180? Perfecto. Entonces, si hay alta la probabilidad, yo aplico más inteligencia a una estrategia a esos clientes que son altamente probables a que pasen de una cartera a otra. Bien, y esa metodología es principalmente una metodología que yo la puedo abordar a través de cadenas de Markov, que es el deterioro de carteras principalmente que sea. Entonces, principalmente lo que propone Markov y las cadenas de Markov son principalmente probabilidades de transición. ¿Cuál es la probabilidad de que yo, estando en un estado, pase a un siguiente estado, o me mantenga en el mismo estado, o que retroceda de estado? Porque si yo, por ejemplo, estoy en estado 2, es decir, estoy en una cartera que es vencida de 90 a 180, ¿cuál es la probabilidad que yo pase a una cartera irregular
o pasa al día. Perfecto. Entonces yo puedo también retroceder. La transición también se puede ver vista la transición de un estado anterior al que actualmente estoy, o directamente mantener el mismo estado. Bien. Y por último, es lo que hoy día principalmente se utiliza, son los modelos de elección cualitativa por Madara 83, en la que principalmente lo que trata de medir, o lo que trata de modelar es el comportamiento de pago derechamente y cuál es la probabilidad de que este cliente caiga en default derechamente. Entonces, la importancia de definir primero qué es el default es lo que te va a ayudar a poder construir este modelo de elección cualitativa. Bien. Entonces, tú puedes definir como una variable, como tu variable o tu clase de interés son los que entran en default, tú los defines como uno, perfecto, donde ese uno pueden ser clientes activos, clientes que superan las 180 días de mora, etcétera, 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 donde todas esas exclusiones o todos esos criterios, más que exclusiones, todos esos criterios hacen un cliente de características default. Perfecto. Y el cero no es un cliente bueno, es el complemento, es un no default, o sea, un cliente que no entró en default. Y principalmente esa variable, es explicada por un set de características, como lo vamos a ver dentro de un rato en el Excel. Entonces, la forma principalmente de estimar estos parámetros, usualmente se utilizan los modelos logísticos, la regresión logística, y no una regresión lineal, porque principalmente las regresiones lineales tienen ciertos problemas, por ejemplo acá, de que te pueda dar una probabilidad superior a la unidad e inferior a la unidad. Perfecto, por lo tanto, toman modelos no lineales para que principalmente, como nuestra variable es una variable dicotómica y no una variable continua, va a estar acotados entre 0 y 1. Perfecto, entonces aquí en parte no me puede dar una probabilidad o un valor estimado por el modelo mayor a la unidad o inferior a 0. Perfecto. Entonces, principalmente lo que hago yo, o lo que hace el modelo, es transformar esa estimación que lo entregó en términos lineales a una probabilidad que esté acotada entre 0 y 1 mediante 1 sobre 1 más la exponencial de la suma producto entre las variables y los betas. Perfecto. Entonces, esta transformación, si tú la dejas así como está, te va a dar un valor que esté sobre la unidad, inferior a la unidad, pero si haces la transformación, te va a transformar ese valor en una probabilidad. O más que probabilidad, tiene un valor entre 0 y 1. Pero, ¿qué es lo que sucede? De que yo en ocasiones yo no gestiono al cliente, yo no gestiono el cliente mediante la probabilidad. Yo gestiono el cliente mediante un score. Perfecto. Por lo tanto, yo puedo transformar esa probabilidad a un score entre 0 y 1000. Perfecto. Para amplificar un poco más el rango y yo así poder definir ciertas estrategias sobre los campos o sobre los scores que me den en función a esa probabilidad. Perfecto. Entonces, yo voy a transformar esa probabilidad de default o de probabilidad de incumplimiento a un score con esta ecuación. 500, que es la base, más 20 puntos, que es lo que dobla el score, sobre el logaritmo de 2 por logaritmo de logaritmo de la probabilidad de incumplimiento, la probabilidad de default. Y eso, por ejemplo, si yo tengo mi cartera, escoría a todos mis clientes a partir de la probabilidad, yo puedo definir ciertos semáforos. Entonces, por ejemplo, todo lo que esté bajo a los 454 puntos cae en zona roja, todo lo que esté entre 454 puntos y los 546 puntos está en zona amarilla y zona verde sobre los 546 puntos o mayor. Y esto principalmente se pueden definir acorde al apetito por riesgo que tenga la institución, el apetito por riesgo que tenga la institución en función a la cartera que esté o el segmento que se encuentre. Tal vez que en segmentos más altos tenga más apetitos que en segmentos más bajos, por ejemplo.
Bien, entonces pasemos acá a la parte práctica. Yo acá tengo una base de datos, donde esta base de datos tengo una variable target que ya en parte viene construida, que está perfectamente, puede ser el default. Bien, donde acá tengo aproximadamente 9 variables, de las cuales una variable es la variable default, perfecto, que ya viene marcada como un 1 y un 0. Y también tengo 8 variables que van a explicar esta default. Edad, número de ocasión, años de empleabilidad, años de dirección actual, ingresos del hogar, deuda ingreso, o sea, ratio de ingreso, deuda tarjeta de créditos, otras deudas. Perfecto, que son variables. Acá yo podría tener no solamente estas 8 variables, sino podría tener 100 variables más. Y mediante mis técnicas analíticas, por así decirlo, poder ir filtrando variables para ir trabajándolas. Entonces, por lo largo de la demostración con RIGS, no quiero ir haciéndolo, perfecto, se los quiero ir mostrando y explicándole los pasos que voy haciendo. Entonces, en toda base de datos, bueno, antes de, yo llegué a esta marca principalmente con un criterio, es decir, oye, yo default, yo lo defino con mayores moras de 180 días, por ejemplo. Entonces, todos los que cumplan esos criterios van a tomar 1, en el caso contrario van a tomar 0, porque a mí me interesa modelar los que van a incumplir. ¿Bien? Y como toda base de datos reales, yo voy a tener ciertos datos missing values que se llaman. Perfecto. Cada una de las variables estas van a tener valores missing values. Perfecto. Y también lo que son datos atípicos o datos extremos en mi base de datos. Perfecto. Entonces, yo antes de poder comenzar a trabajar sobre mi base de datos y hacer cualquier modelo, necesito comenzar a poder trabajar en la limpieza de mi base de datos. Perfecto. Entonces, yo aquí, como yo necesito entrenar un modelo para después ese modelo ponerlo en producción, yo establecí 7 pasos. Uno, el primer paso es la identificación y tratamiento de datos atípicos, identificación y tratamiento de missing values, muestra, entrenamiento y validación, filtro por correlación, un análisis previo que me gustaría ver, modelos y evaluación de desempeño. Entonces, lo que primero tengo que hacer es lograr hacer la identificación y tratamiento de los datos atípicos. ¿Y qué es lo que sucede con los datos atípicos? Que en ocasiones estos datos atípicos o estos datos que en parte pueden estar mal digitados derechamente, pueden generar que al momento de incluir ese dato atípico de esos datos extremos, pueden incluir que se modifique o me sesgue el parámetro, perfecto, y como me va a sesgar el parámetro, me va a afectar lo que es el T, porque para yo comenzar a eliminar o a dejar variables, tengo que utilizar una prueba de hipótesis sobre el parámetro para saber si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, que ese parámetro es igual a 0 o distinto a 0. Que en otras palabras es saber si esa variable explica o no explica mi variable de interés, que es default. Perfecto, entonces, al dejar datos atípicos o datos erróneos, que en parte yo no puedo saber si son datos erróneos o no, yo comienzo con un tratamiento, o primero con una identificación de datos atípicos, para luego hacerle un tratamiento. Entonces, acá yo tengo mis variables, perfecto. Entonces, aquí ustedes pueden utilizar N técnicas como existen para identificar datos atípicos, desde promedios y medianas, que yo lo estoy haciendo acá, hasta boxplot, quantil y una infinidad de métodos de detección de datos atípicos. Pero yo voy a utilizar una sencilla. ¿Y qué principalmente es? Es la media, el promedio y la mediana. ¿Por qué uso esas dos para detectar? Porque como el promedio es una medida sensible a los datos atípicos y la mediana no, cuando la media se me dispare o es muy distinta a la mediana, eso quiere decir que hay un dato atípico que está haciendo que el promedio se dispare, para arriba o para abajo. En cambio, la mediana no, porque es una medida insensible, más conocida como el percentil 50, que es insensible a los datos atípicos o los datos extremos.
Entonces, si yo calculo una variación porcentual sencilla sobre la promedio y la mediana, y este supera el 15% de variación, es porque es una variable que es posiblemente acorde a tratar. Bien, simplemente estoy utilizando conceptos básicos de estadística para encontrar datos atípicos. Bien, entonces aquí, por ejemplo, observar la edad, año de dirección actual, deuda de ingreso, son variables que en parte no están siendo afectadas por datos atípicos, porque la variación está siendo inferior al 15%. Ustedes pueden definir 10%, 5%, y yo utilizo 15 porque siempre he utilizado 15. Bien, entonces, en cambio, los años de educación actual, ingresos hogar, deuda, tarjeta de crédito y otras deudas, principalmente son variables que tienen presencia de datos atípicos. Perfecto. Pero ojo, que hay variables, hay composiciones de tus variables, por ejemplo, el número de educación, el número, el nivel de educación es una variable categórica, o mejor, claro, que acá te da un 43% de variación, pero es lógico que te dé 43% de variación. ¿Por qué? Porque son variables categóricas. Entonces, obviamente que la variación entre uno y otro va a ser alta y es raro que existan datos atípicos, dado que esta variable está acotada entre 1 y 5. ¿Bien? Entonces, hay variables que las dejé. Bueno, años de empleabilidad como un 15,4 es marginal, no es necesario estar eliminando datos atípicos, dado que hay que tener también un nivel de tolerancia pequeño, pero tener cambiarlo. Bien. Por lo tanto, esta variable se descarta como un tratamiento de datos atípicos. Bien, pero por lo tanto nos queda el ingreso de hogar, deuda, tarjeta de crédito y otras deudas. Perfecto. Entonces, aquí lo que utilicé para hacer el tratamiento de datos atípicos es una técnica que se llama winsorización. Y lo que propone la winsorización es achatar tu variable. Dice, mira Franco, como la winsorización lo que te dice es achátalo a un valor acorde. Perfecto, entonces ese valor acorde yo lo puedo definir, por ejemplo, mediante el teorema Chebyshev, que es más o menos 3 desviaciones estándar. Es decir, mira, yo mi variable la voy a dejar como intervalo superior, el promedio más 3 desviaciones estándar, y superior, más, inferior menos, promedio menos 3 desviaciones estándar, y superior promedio más 3 desviaciones estándar. Entonces, todo lo que supere el intervalo superior lo voy a achatar a promedio más 3 intervalo de confianza, que es lo que hice acá derechamente. Bien, que es promedio menos 3 desviaciones estándar, y acá es promedio más 3 desviaciones estándar. Entonces, todo lo que esté sobre el 144 en la variable ingreso hogar, lo voy a achatar en ingreso hogar. Pero ojo, bueno, y lo mismo también con deuda, tarjeta de crédito y otras deudas. Pero ojo, que al hacer tratamiento de datos atípicos, tú tienes sus pros y sus contras. Claro, estás concentrando mucho más la variable, pero a la misma vez estás dejando afuera datos que posiblemente cuando tú implementes tu modelo o pongas en producción tus modelos, aparezcan esas personas con esos datos atípicos. Por lo tanto, ahí tal vez que el modelo no actúe tan bien. Bien. Entonces hay que conocer los pros y los contras de hacer ciertos tratamientos. Bien, entonces con eso hicimos el primer paso del tratamiento de datos atípicos. El otro paso, missing values. Aquí observamos que, bueno, aquí ya se limpiaron los datos atípicos, por eso no hay datos atípicos, pero el que tenía datos atípicos era la variable en educación, edad y lo que es también deuda, tarjeta de crédito. Perfecto. Y esto principalmente, el tratamiento de missing values es bien importante porque cuando se construyen modelos, usualmente el missing value es considerado como una información, sin datos, pero es considerado como una información. Bien, entonces, de alguna forma, como los modelos, cuando yo tire el modelo, me va a decir, oye, tu base de datos está con valores, con
con celdas vacías no puedo arrojar la regresión, de alguna forma yo tengo que hacer representar esos datos missing values, porque los missing values también son información, pueden representar una cuota de información en función a todos tus variables. Bien, entonces, y acá hago la diferencia entre tratamientos de missing values de variables discretas continuas, o sea, discretas categóricas, y variables tratamiento variable continua. Variable continua, por ejemplo, la edad podría ser la mediana de los valores observados. Bien, pero en cambio, cuando son variables del estilo categórico dicotómico, que es 0, 1 o 0, 1, 2, 3, yo puedo representar el missing values con la categoría faltante. Entonces, por ejemplo, si esta variable en educación va desde 1 a 5, yo puedo colocar como categoría faltante el missing value como 6, porque en 6 representa todo el grupito de información de variables que les falta un dato. Perfecto. Y por último, es todo lo que son entrenamiento y validación. Perfecto, ¿por qué? Porque yo me tengo que asegurar que antes de poner el modelo en producción, yo tengo que asegurarme que el modelo funciona. Por lo tanto, para asegurarme que el modelo funciona y predice bien a observaciones que no utilizó para entrenarse, yo separo la muestra de entrenamiento y validación. Entonces, acá usualmente se usan 3 muestras, pero yo acá por la cantidad de observaciones que tengo 500 observaciones, las separé en 30, 70. Perfecto. Pero usualmente son 3, son entrenamiento, validación y fuera de muestra, que es depth, callout y out of time. Y out of time usualmente es un año completo. Si tú estás, por ejemplo, tomando 2019, 2020, 2021 y 2022, la depth y callout la tomas del 2019 hasta 2021 y toda la muestra out of time va a ser 2022. Perfecto, una muestra más alejada. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi modelo no se descalibre o no se deteriore al año. Porque construir un modelo de esto es caro. Por lo tanto, que esté pagando todos los años $70.000, supongamos, para construir el modelo, para calibrar el modelo, no sale a cuenta. Por lo tanto, para asegurarme que el modelo por lo menos me va a durar un par de años, o por lo menos 1 o 2 años, tengo que establecer una muestra fuera de periodo, una muestra más alejada en el tiempo. Y para eso establezco una muestra out of time. Bien, en términos de correlación, observamos, yo no quiero tener variables, bueno, acá son 9 variables, pero eventualmente yo podría tener 100 variables, que alguna de ellas tengan el mismo comportamiento. Por lo tanto, yo no quiero tener en mi base de datos previo al modelado variables que tengan el mismo comportamiento o que me expliquen lo mismo, porque ya tengo una que me está explicando para qué necesito 2. Por lo tanto, aplico filtros por correlación, que esto en parte para técnicas tradicionales, como modelos logísticos, Probity, entre otros, es recomendable hacerlo, pero en modelos ya que son más de Machine Learning, dentro de los hiperparámetros de ML existen parámetros de penalización que te permiten ir controlando estos efectos de la correlación. Perfecto, sí que está bien hecho, asignado el valor del hiperparámetro. En este caso, no tengo ninguna correlación que esté superior o sea inferior al 70%. Perfecto. Por lo tanto, no elimino ni una. Me gustaría también, esto es lo que me gustaría, a mí me gustaría tener modelos o variables, y por eso análisis previo, me gustaría tener variables que discriminen de la mejor forma, variables que están en, me gustaría tener variables que discriminen de la mejor forma buenos pagadores y malos pagadores, o default o no default. Por lo tanto, una forma de filtrar variables es haciendo esto, un gráfico simple, que también ustedes lo pueden hacer con pruebas de diferencias de media, y decir, mira, yo acá tengo una variable, esta variable es deuda-ingreso, ratio deuda-ingreso, y esta variable es la DAT. Entonces, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que una variable es buena en el sentido de que me discrimine la clase de buenos pagadores y malos pagadores? Es que al dibujar
la variable, en este caso deuda, ratio deuda-ingreso, yo esperaría que la distribución de los malos pagadores, es decir, acá en este caso serían los 1, la parte naranja, y de los buenos pagadores, estuviese separada. Perfecto. Si se dan cuenta, acá las medias están bien separadas. Hay una parte que se traslapa, que es esta parte que estoy mostrando con el mouse. Perfecto, que se traslapa. Bien. Pero yo no puedo tener variables que estén así. Eso es lo ideal. Pero obviamente van a haber variables que se traslapen un poco, idealmente no mucho, pero ese es mi ideal. Que variables que cuando yo haga este gráfico de histogramas, entre los buenos pagadores o default y no default, yo esperaría que esto en parte se separara. Perfecto, porque esta es una buena variable que logre discriminar o tiene datos o información que me logre discriminar entre los malos pagadores y los buenos pagadores. En cambio, la edad no. Si se dan cuenta, la edad de los malos pagadores, la naranja, está prácticamente sobre la edad de los buenos pagadores. Perfecto, por lo tanto, esta variable no tiene poder discriminatorio, por así decirlo, una forma de decirlo, que me logre discriminar entre los buenos y los malos pagadores. Por lo tanto, lo más probable, que esta variable no califique como variable final en la construcción de mi modelo de probabilidad de incumplimiento. Y esta variable quizás sí. Bien. Imagínense que esto yo lo hice sin ver el resultado final, por si acaso. Bien, entonces, ya haciendo tu análisis previo, esto lo puedes hacer con muchas variables, no solamente con dos, para ejemplificar, con tablas dinámicas. Tú acá ya comienzas a construir tus modelos y utilizas lo que es la funcionalidad de la herramienta que tiene Risk Simulator. Ojo, me faltó decir algo acá. Cuando ustedes hagan el tratamiento de missing values, se tienen que asegurar de que no la modificación o el tratamiento o la imputación o el agrupamiento de estos datos atípicos no modifique el comportamiento idiosincrático que tiene la variable. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? De que yo al momento de hacer la imputación de los datos perdidos, en este caso supongamos que fueron 10 datos, al imputar estos 10 datos, valores perdidos, no modifique el comportamiento o la distribución de la variable per se. Por lo tanto, por eso se recomienda es que si la variable, por ejemplo, tiene más de 10% de missing values, no es una variable que sea recomendable imputar. ¿Por qué? Porque prácticamente vas a estar imputando valores y posiblemente vas a cambiar la idiosincrasia del comportamiento de la variable. Bien. Entonces, ya construyendo el modelo, utilizando lo que es, acá si ustedes acá utilizando solamente la muestra de entrenamiento, van a pronósticos de RIX, ponen modelo de máxima verosimilitud y les va a aparecer una explicación, perfecto, es decir, cuál es tu variable pendiente, en este caso el target o la variable default, y todas tus demás variables son las independientes y aplicar un modelo Logic. Y esto, al apretar OK, te aparece todo esto. Lo bueno que tiene RIX es que te va ofreciendo explicaciones. ¿Qué es lo que estás ejecutando? Perfecto, aquí está Logit, Probit, Normit, Tobit, etc. Bien, y aquí están los resultados. Entonces, como yo acá estoy utilizando una técnica principalmente tradicional, yo puedo comenzar eliminando variables que sean altamente no significativas. Por ejemplo, la variable NEDAT, o sea, NEducación es una variable no significativa. Perfecto, yo comenzando eliminando variable por variable. Acá te quedó la variable edad, el modelo 3, la variable otras deudas, y aquí te quedó la
variable ingresos del hogar. Y por último, el modelo 5, te quedan las otras variables. Incluso si se dan cuenta, ratio de ingreso, miren, quedó significativa, al 1%. Y claro, y acá creo que se fue edad. Claro, aquí se fue edad, que es la variable que acá en el análisis previo encontramos que no tenía información para poder explicar tu variable de default. Entonces, ya teniendo tu modelo final, sencillo, parsimonioso, tú comienzas a evaluar tu modelo. ¿Y qué es lo que se conoce hoy en día como los modelos? Es que es pasar esta, o sea, se usa la estimación utilizando los parámetros entregados por Logit, y tú después haces la transformación para transformarla en una probabilidad. Perfecto, aquí tienen la estimación, si se dan cuenta acá te da un menos 1,2, que esto parte, no es interpretable. Y acá en parte te da la probabilidad utilizando la transformación que le había comentado, que es la exponencial del valor estimado sobre 1 más la exponencial del valor estimado. Perfecto, pero ¿qué es lo que sucede? De que usualmente cuando se hacen gestiones yo no utilizo la probabilidad, o no utilizo pasando la probabilidad a un valor de 0 y 1. Lo que hoy he visto mucho, hoy en día, es que cómo evalúan un modelo es transformando esta probabilidad a un 1 y a un 0. Perfecto, porque con el 1 y el 0 ustedes los pueden comparar con el target. Bien, eso tiene sus pros y sus contras. La contra es que derechamente, ¿qué pasa si tienes un desbalance de las clases? El problema que tienen estos modelos de riesgo de crédito es que los que entraban en default son una clase muy pequeña, es 5%, 2% de la cartera, en comparación con los que no entraron en default, que son el 95%. Entonces, tienes un desbalance muy grande. Perfecto, entonces pasar de utilizar el 0,5 como umbral, pasarlo a 1 o pasarlo a 0 y comparar el modelo, no es muy buena la idea cuando tienes desbalance en las clases. Por lo tanto, lo que se utiliza es pasar esta probabilidad a un score, como les comenté, que es 500 puntos más los 20 puntos sobre el logaritmo natural de 2 por la logaritmo natural de la probabilidad, lo pasan a puntajes, ¿bien? Y van haciendo tramos. Y van a decir, mira, yo acá voy a utilizar la métrica KS. Y la métrica KS yo voy a separar en tramos de 2,84 a 2,98, de 15 puntos, de 14 puntos acá son, de 2,99 a 3,13 y así hasta el máximo. Perfecto. Voy a contar los que no entraron en default, cumpliendo el tramo, y los que entraron en default, entrando en el tramo. Y así, aquí tengo los 350 observaciones que tengo mi muestra de entrenamiento. Recuerden que estoy en la muestra de entrenamiento. Bien, y para yo calcular este KS, lo que yo hago es derechamente calcular una frecuencia relativa de los default y los no default, y hago una frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada lo que hago después es aplicar una diferencia de la frecuencia acumulada de los que no entraron en default y los que entraron en default, y lo que tengo acá es el KS por tramos. Entonces yo elijo el máximo y da 41,8. Y es el KS del modelo en la muestra de entrenamiento es de 41,8, y acá ustedes pueden observar que la diferencia acá sería como más o menos como por acá, se ven las guatas que más se diferencian. Bien, entonces esto mismo lo podría aplicar para la muestra de validación. Perfecto. Y acá en la muestra de validación me da un 40,1%. ¿Es bueno el malo? Es más malo, idealmente que dé sobre 50%. Perfecto, pero es difícil que estos modelos de riesgo de crédito te den un KS sobre el 60%, 65%. O sea, si te da un modelo, un KS de 80%, es porque es un modelo muy, muy bueno.
Perfecto, pero usualmente son KS de 56%, 58%, 60 veces. Bien, y lo que hice también acá es construir un PSI, un índice de estabilidad de la población. Y lo que mide este PSI es la estabilidad del modelo entre las muestras. Porque yo les comenté que yo quiero modelos estables en el tiempo. Por lo tanto, ¿cuál sería la estabilidad del modelo en la muestra, en las poblaciones de la muestra de entrenamiento y en la muestra de validación? Y acá me dio un 0,08, que acá dice que si el índice de estabilidad te da menor a 0,1, es un modelo que es estable, perfecto, que no necesita cambios, perfecto, pero si el modelo, el PSI te da sobre el 0,2, o te da entre 0,1 y 0,2, o mayor a 0,2, ya el modelo se descalibró o prácticamente, si llega acá, se deterioró y ahí tú puedes comenzar a hacer el modelo desde cero, prácticamente porque ya tus variables, o claro, tus variables y tus parámetros ya no son representativos a lo que está, a los eventos que están sucediendo hoy día, o la situación económica que está sucediendo hoy en día. Bien. Y esto, si quieren, si se dan cuenta, yo lo trabajé a nivel de score, de glosado a nivel de score. Lo agrupé en cierta manera, pero no tan agrupado de ser tan tajante entre 0 y 1. Bien. Que si yo, por ejemplo, acá utilizo un método en definir un método, un umbral, que acá yo definí un 0,2. Perfecto, acá podemos observar de que la accuracy es 74% en entrenamiento y en validación, pero si se dan cuenta, como tengo mayor proporción de ceros, el accuracy lo que está haciendo es que está capturando mal la participación de los unos. ¿Por qué? Porque son de clase minoritaria, entonces en parte el accuracy está subvencionando lo que no está capturando o lo correctamente clasificados en los que entraron en default. Y al observar el recall, el precision, observamos que claramente es bajo, es decir, puede capturar muy bien los ceros, pero no así los unos. Y yo al combinar estas dos métricas, observamos que el F1 score me da 25%, que es muy bajo, que en parte no se asemeja nada a lo que dice la accuracy. Y acá en la muestra de validación, el F1 score me da 27%. ¿Bien? Pero si se dan cuenta, este método es mucho más tajante que al observar esto. ¿Por qué? Porque en parte tú no estás acá desglosando, tú acá directamente estás trabajando sobre las probabilidades con una etiqueta o con una marca en el score. Perfecto, y sobre eso estás validando el modelo. En cambio acá no, aquí lo estás pasando tajantemente entre 0 y 1. Eso, muchas gracias. No sé si hay dudas, me imagino que sí, ¿o no? Ahí, Elisa, si me podrías ayudar. Claro que sí, Franco. Muchas gracias. Igual invitamos a nuestros asistentes que nos dejen sus consultas en el chat. Permitir a Franco. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo Project Logic y Tobit para el cálculo de probabilidades? Principalmente es la distribución entre Logit y Probit, es lo que es la distribución del error. Una está tomando una distribución normal, Probit, y la otra una distribución logística. Pero Tobit es principalmente lo que trabaja el sesgo de censura. Perfecto. Ya de otro cuento, por así decirlo. Entonces, principalmente se enfoca el Tobit, al igual que Hetman, son para datos censurados, por ejemplo. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre el VAR y el CVAR? ¿Cómo se pueden calcular en RS? O sea, principalmente el VAR es el valor en riesgo y el CVAR es como el conditional VAR, que es el VAR es como el VAR te calcula las pérdidas esperadas, pero el CVAR es las pérdidas esperadas ya estando en pérdidas. Perfecto.
¿Por qué? Porque el VAR tiene ciertos problemas en términos de intensidad de las pérdidas, porque una medida de ubicación dentro de la distribución de ganancias. Entonces, el VAR te ubica en una posición, pero no se concentra más allá del lado izquierdo. Por lo tanto, el lado izquierdo puede haber más pérdidas. Por lo tanto, lo que no te puede estar reflejando el VAR es esa intensidad de las pérdidas. Por lo tanto, está el CVAR que dices, bueno, ¿cuál es el promedio de las pérdidas más al lado izquierdo de lo que ya te señala el VAR? En pocas palabras. Ok, por acá nos preguntan, ¿qué tamaño de muestra es adecuada para el cálculo de las pérdidas esperadas y no esperadas? Usualmente, usualmente esto se calcula en función a tu cartera. Y tu cartera no son 10 clientes, usualmente son 10.000 clientes, 2.000 clientes. Entonces, usualmente puedes tener idealmente más, más de 500 observaciones, pero no hay no está escrito en piedra. Perfecto. ¿Cómo calculas el PSI? El PSI se calcula se ve el Excel, ¿cierto? Sí. El PSI Sí. es la proporción del dato de validación menos el total por el logaritmo natural de la proporción del total en muestra de validación sobre el total de muestra de entrenamiento. Y ahí tú vas a tener todos estos valores para cada uno y esto lo sumas. Y la suma es lo que te da el PCI completo. Ok, por acá nos preguntan si se puede descargar el modelo. ¿A qué se refiere con descargar el modelo? Es No, descargar el modelo de Excel, nos preguntan. Si nos pueden explicar un poco más sí. en el chat, por favor, para completar la consulta. ¿Cómo se define la desviación del modelo? Es decir, cuando hablabas de 3 desviaciones, ¿algún criterio en especial? O sea, principalmente las tres desviaciones estándar vienen por el teorema de Chebyshev. Perfecto, pero esto está asumiendo que se distribuye en forma normal. Perfecto. Usualmente esto no se distribuye en forma normal, entonces podría utilizar, hay otro teorema que es Chebyshev y otros dos autores, perfecto, que eso es cuando ya no se distribuye en forma normal, se distribuye en forma chi cuadrado. Entonces ahí podrías utilizar ese método en vez de tres desviaciones de Chebyshev. Pero cuando tú haces estos modelos tienes tanta información, si tienes tantos clientes, que eventualmente podrías asumir normalidad. Vale, bueno, por acá tenemos otras preguntas. ¿Rig Simulator puede simular una base de datos con el fin de practicar la implementación de varios modelos? Simular una base, o sea, lo que te permite generar escenarios posibles, con muchos escenarios posibles, y así generar una base de datos. Pero, pero con eso no sé qué tanto te podría servir para validar un modelo, a no ser que utilices el comportamiento de cada una de las variables que ya tienes para emular distintos escenarios en función a esas variables, al comportamiento de esas variables con simulación de Monte Carlo. Sí que entendí bien la pregunta. Ok, si nos pueden confirmar en el chat. ¿Cuál puede ser la mejor metodología cuando tienes una población pequeña? Eh, Población pequeña para estos modelos, a mí me ha funcionado bien hacer árboles estáticos. ¿Qué significa un árbol estático? Es definir conceptos y establecer ciertos cortes, cortes de esas, pues supongamos, tomaste 10 variables y establecer cortes en esas variables para definir y ir construyendo el árbol. Perfecto, en función a las marcas que tú tengas de las personas que entraron en default o lo que no entraron en default. Ok, por acá nos preguntan, ¿cuáles son los modelos de inteligencia artificial, machine learning para riesgo de crédito?
Usualmente ocupan mucho, o sea, son casi todos los algoritmos de Machine Learning, Reich, Lasso, ElasticNet, Random Forest, XGBoost, redes neuronales, Super Vector Machine. O sea, hay varios modelos de Machine Learning o algoritmos de Machine Learning que te sirven para poder trabajar de riesgo y crédito. Solamente que tú tienes que ir ajustando los parámetros de cada uno de los algoritmos porque funcionan de forma distinta. Ok. A estos modelos se les puede agregar variables climáticas con el fin de integrar el riesgo climático al riesgo de crédito. Sí, o sea, no he visto investigación que hagan estudios que el efecto climático afecte el riesgo de crédito. Bien, a no ser que sea una empresa que levantó deuda y es una empresa que depende mucho del clima, por ejemplo. Ahí podría explicar. Pero sí, con tal que cuando pongas el modelo en producción tengas esa variable continuamente, sí, podría hacerlo. Ahora, no sé si califique, pero pues, se podría intentar. ¿El simulador de riesgo es un complemento de Excel o es un programa adicional? O sea, es un programa que es distinto a Excel, pero funciona con un complemento de Excel o sea, funciona como complemento de Excel, pero es un programa que tú lo tienes que instalar, etcétera. Perfecto. Vamos con una última pregunta, Franco. Con alta volatilidad en todos los sectores, ¿esa probabilidad de incumplimiento puede ser algo significativa? ¿A qué te refieres con alta volatilidad en los sectores? ¿A qué sectores te refieres? No, ahí no. Ok, si de pronto nos pueden contestar vía chat. Economía, economía. Ya. Sí, o sea, claramente ante movimiento económico se ve afectado las probabilidades de incumplimiento. Entonces, por eso que tú cuando construyas el modelo, tú tienes que por lo menos tener un año. Modelos de behavior, modelos de comportamiento, tienes que tener un año como mínimo para capturar ciertas estacionalidades. Pero, por ejemplo, para modelos de provisiones, tienes que tener mínimo 10 años de historia. Y es lo que pide el regulador para capturar ciertas crisis económicas. Bien, va a depender principalmente para dónde lo quieres enfocar. Para modelos más de gestión o modelos más de provisiones. Perfecto, Franco. Muchas gracias por tu explicación. ¿Algo que quieras agregar antes de finalizar? Bueno, dejarlos invitados a los próximos webcasts, obviamente, y también a los cursos que tenemos con Software Shop sobre ML y lo que es también automatización y en Stata. Así que dejarlo invitado y las chicas les van a compartir los enlaces respectivos a los cursos, que son asincrónicos. Perfecto, Franco. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu presentación. A todos sus asistentes igual, muchas gracias por acompañarnos. En el chat les he venido dejando el enlace por donde podrán ver la grabación de esta sesión y otras relacionadas tanto con Franco como con otros instructores. Y el correo electrónico donde también nos pueden escribir. A todos ustedes les deseamos una feliz tarde y dejo en este momento en pantalla la encuesta para que por favor puedan diligenciarla. Franco, gracias por tu presentación y nos vemos próximamente. Feliz tarde. Muchas gracias, igualmente, que esté muy bien. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.